Gusto de saludarles nuevamente, compañeros maestrantes. En esta oportunidad tenemos la temática por abordar relacionada a los aspectos del trabajo de tesis en sí. Esta presentación se va a descomponer en dos aspectos muy importantes. En primer lugar, observaremos sobre qué se basa esta idea de la investigación, qué elementos hay que considerar sobre la idea de investigación. Luego procedemos a hablar un poquito sobre los elementos del título del trabajo de tesis o el título de la investigación, para lo cual nos apoyaremos en los aspectos del árbol del problema. En este caso, entonces, tendremos aspectos conceptuales y aspectos específicos, prácticos, para que ustedes puedan desarrollar su tema de investigación. Así es que iniciamos con la presente diapositiva. En primer lugar, queremos exponer qué es una tesis. Y en este sentido, el aspecto conceptual de tesis proviene de la palabra o el vocablo griego, que también es tesis, que es una proposición y también podríamos conocerlo como una opinión. En este caso, entonces, cuando hablamos de una proposición y opinión, lo que nosotros nos referimos es que cuando nosotros hacemos una investigación estamos dando los aspectos relevantes en los cuales se encontraron en la búsqueda de un trabajo de investigación. Por lo tanto, en este sentido, nuestro trabajo de tesis va a ser una opinión sobre variables de investigación en una unidad específica. Luego tenemos ya un aspecto un poquito más amplio como conceptual. Tesis son obras destinadas a demostrar la verdad de una teoría. En este caso conocemos nosotros que nuestros trabajos de investigación se basan en aspectos conceptuales, pero estos aspectos conceptuales en un trabajo de tesis se analizan en una unidad de análisis y en un contexto específico. Por lo tanto, acá lo que nosotros hacemos es comprobar esa verdad si se aplica en ese contexto la teoría que nosotros estamos analizando. El trabajo de investigación es inédito y original que se presenta para obtener un grado académico. Aquí quisiera resaltar en lo que es el aspecto inédito, quiere decir de que no ha sido escrito o divulgado en cualquier otro tipo de universidad y en cualquier otro tipo de medio. Por lo tanto, viene el otro término que va a ser original, quiere decir que se presenta por un momento únicamente, y esto nos va a servir para obtener un grado académico universitario. Y lo que nosotros perseguimos acá es obtener nuestro grado académico a nivel de maestría. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que es el inédito y original, porque actualmente tenemos mucha información sobre el Internet, y en este caso podría considerarse un aspecto negativo sobre el Internet el utilizar unas investigaciones ya establecidas para poderlas presentar como propias de nosotros en esta maestría. Por lo tanto, mucho cuidado con estos aspectos en cuanto a la originalidad de los trabajos de investigación. Otro concepto que podemos nosotros mencionar es que la tesis es una proposición que se mantiene con argumentos. Por lo tanto, el primer término que observábamos nosotros es que es una proposición o es una opinión, pero esa opinión hay que mantenerla con argumentos. Por lo tanto, los argumentos es el trabajo de campo que nosotros realizamos a través de una boleta, una encuesta, a través de una entrevista, a través de una observación, a través de un grupo focal, focus group, y aquí obtenemos nosotros los argumentos para darle validez a esa opinión, para demostrar la verdad de una teoría. Por lo tanto, es necesario tener los argumentos que fundamenten nuestro trabajo de tesis. Luego observaremos que en el estricto sentido académico, que podemos entender como un trabajo de tesis. En este caso, es un trabajo académico de alta calidad científica, técnica, humanística, que da el derecho a presentar un examen que exige una institución de prestigio
a quienes desean ejercer una profesión u obtener un grado académico. Acá entonces ya tenemos un aspecto muy importante, un trabajo académico de alta calidad científica, y déjenme comentarles cómo se establece la alta calidad científica acá en nuestras maestrías. En primer lugar, como lo veíamos en una de las presentaciones al inicio, tenemos un curso de metodología. Acá se determina los aspectos para el tema de investigación y este curso genera el diseño de investigación. Luego va a aparecer un nuevo curso que se llama Metodología de la Investigación 2 y acá nuevamente se establecen aspectos metodológicos y científicos para garantizar la calidad de este trabajo. Por lo tanto, ya está el apoyo de 2 catedráticos. Luego tenemos un tercer curso que se denomina Seminario de Tesis. En este seminario de tesis nosotros ya podemos encontrar el trabajo de investigación a través del campo para obtener los datos, y aquí ya tenemos nosotros un catedrático del curso y el asesor respectivo de nuestro trabajo de investigación. Al culminar entonces nuestro trabajo de investigación, este asesor determinará por medio de una carta la finalización de nuestra investigación para que pueda ser sometida a una evaluación. Y en esta evaluación entonces participan 5 miembros de la terna examinadora, los cuales son profesionales a nivel de maestría y doctorado, para poder evaluar la calidad científica de nuestra investigación. Observemos entonces que se mantiene este argumento que decimos que es un trabajo académico de alta calidad científica. Y también se mantiene esto que nos indica que es para presentar un examen que exige una institución de prestigio. Al finalizar nuestro trabajo de investigación, nosotros tenemos que enfrentar un examen privado con estos 5 expertos que evalúan entonces nuestro trabajo de investigación. Y acá ellos tienen la determinación de la aprobación o no aprobación de nuestro trabajo de investigación, y al ser aprobado este trabajo, entonces obtenemos nosotros un grado académico, y ese grado académico es de nivel de maestría, magíster en ciencias. Luego tenemos entonces un elemento muy importante que es necesario que ustedes ya empiecen a pensar sobre nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, lo primero que queremos nosotros realizar es cómo se originan estas investigaciones. Y en este caso, dependiendo de nuestra maestría, va a ser el enfoque que nosotros quisiéramos establecer. Si somos de la maestría de recursos humanos, nuestros temas deben de ser eminentemente de recursos humanos, por favor. Y si son de la maestría de administración financiera, deben de ser temas eminentemente de administración financiera, o por lo menos que mantengan una de las variables de investigación de cada una de las maestrías que vamos a tener. Por ejemplo, si alguien que está cursando la maestría en recursos humanos tiene la especialización, la licenciatura en psicología, podría entonces ellos evaluar algún tipo de trastorno que repercuta en la calidad del departamento de recursos humanos, por ejemplo, no sé, el nivel de estrés, el síndrome de burnout, que repercuta en el desempeño laboral. Entonces, apliquen ahí también lo que es el expertise, su licenciatura, para que podamos generar nosotros lo que son los temas de investigación. Lo mismo sucede en la maestría de administración financiera. En este caso podríamos tener algún auditor que pudiera establecer los costos de producción, las utilidades, la rentabilidad y cualquier otro tipo de tema de su expertise, que es la auditoría. También los administradores o cualquier otra de las profesiones que tenemos en estas maestrías de ciencias económicas. En este caso, para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. En este caso, apliquen ustedes la idea principal que ustedes quisieran resolver, conocer cuáles son las causas y efectos de un problema de investigación que nos permita generar entonces un proceso de investigación para conocer esas causas y esos efectos de lo que sucede en este problema que nosotros tenemos como idea de investigación. En este caso, por lo tanto, las ideas son las que constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. Por lo tanto,
los invito a reflexionar sobre los aspectos de qué tema me interesaría en esta maestría poder investigar relacionada a mi contexto laboral. Conozco que existe algún tipo de problema en algunas instituciones, en algunas organizaciones relacionados a la maestría que yo actualmente estoy estudiando. Por lo tanto, necesito determinar qué está pasando con ese problema. Entonces, reflexionar sobre esa realidad que se tendrá que investigar. Iniciemos a pensar en nuestro tema de investigación. Luego es necesario, entonces, conocer algunas fuentes de investigación para estas ideas que nosotros pudiéramos tener. En primer lugar, lo comentamos que son las experiencias individuales. ¿Cómo son esas experiencias individuales? Si alguno de ustedes trabaja en una ONG, por ejemplo, ¿qué problemas podría presentarse a través de la administración de personal, a la administración del talento humano? ¿Qué problemas están presentando con el control financiero, la planeación financiera, la administración financiera? Por lo tanto, este es el primer paso que debemos de tomar en cuenta para las fuentes de ideas de nuestra investigación, su experiencia individual. Y aquí vamos a obtener nosotros una gran ventaja, que por ejemplo, si nosotros trabajamos en algunas ONGs o en alguna institución educativa, solo por citar un ejemplo, pudiéramos nosotros conocer específicamente cuál es el movimiento y cuál es el problema que se está generando, y para capturar la información va a ser un poquito más fácil porque nosotros tenemos el acceso a esa información. Otro elemento va a ser como fuente de ideas para la investigación los materiales escritos. Ahora que nosotros estamos en nuestra maestría, nos citan algún tipo de artículo de periódico, algún artículo de revista, hemos leído algunos trabajos de investigación, algunos capítulos de algunos libros, etc. Entonces estos materiales escritos nos pueden dar a nosotros una noción de qué pudiéramos investigar. Por ejemplo, si ustedes a lo mejor ahora que está presentándose esta pandemia a nivel mundial, pudieran ustedes haber leído dentro de lo que es un periódico o alguna revista que los niveles de estrés se han visto aumentados por este tipo de pandemia. Entonces sería ideal evaluar realmente cómo está el nivel de estrés de algún cierto tipo de colaboradores, trabajadores, para poder evaluarlo y ver qué está pasando. O a lo mejor para los de la maestría en administración financiera, qué está sucediendo con las utilidades, con la rentabilidad durante y posteriormente de la pandemia que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Entonces estos materiales escritos nos pueden dar esas ideas de investigación. Muchas veces conocemos nuevas teorías que pudieran darnos a nosotros la idea de pensar esto ya está sucediendo en nuestro país, está sucediendo en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. Por lo tanto, esas nuevas teorías nos permiten a nosotros garantizar nuevos temas. Por ejemplo, cuando en un momento empezó a aparecer el tema del bullying, el acoso, o por ejemplo en finanzas, lo que es el leasing financiero, eso eran nuevas teorías. Entonces, por eso, conocer si hay algunas nuevas teorías para que nosotros pudiéramos evaluar. Estas nuevas teorías nos dan entonces una fuente de ideas para la investigación. Algunas conversaciones personales también pueden ser pertinentes. Muchas veces en el trabajo o ahora en la maestría estamos nosotros teniendo conversaciones con algún grupo de compañeros y ellos nos comentan que existe un problema de recursos humanos, un problema financiero, un aspecto contable, un aspecto de auditoría, y esa conversación podría darnos a nosotros la idea de quererlo investigar más a fondo para ver qué está pasando. Así también podría ser alguna observación de hechos. Vuelvo a citar entonces el panorama que ahora tenemos con respecto a lo que es el COVID-19. Estas observaciones de hecho podríamos estar viendo que muchas empresas están cerradas, qué ha sucedido con las empresas de transporte, tanto urbano como extraurbano, que han estado cerrados por gran cantidad de tiempo, y poder evaluar en aspectos contables, financieros, qué ha sucedido. Citábamos el nivel de estrés que pudieran estar manejando, por ejemplo, los pequeñitos de primaria, preprimaria
que ahora han estado confinados y recibiendo clases virtuales. Entonces esa observación de hechos nos puede garantizar a nosotros fuentes de ideas para poder generar nuestro tema de investigación. También algún tipo de presentimientos, ahora que ya nosotros tenemos otro nivel más amplio sobre nuestras maestrías de ciencias económicas, podríamos decir, bueno, en este caso, mi presentimiento a través de las empresas de transporte es que muchas empresas de transporte ya no van a dar el servicio porque ya están completamente quebradas. Entonces esos presentimientos nos podría dar la generación de los temas de investigación para nosotros. Así también algún tipo de fenómenos laborales. Se han dado cuenta entonces, tomando nuevamente este conflicto del COVID-19, que muchas empresas cesaron el número de trabajadores que tenían antes de la pandemia, y en este sentido ese fenómeno social provocó a lo mejor mayor tipo de trabajo, mayor tipo de estrés laboral, mayor aspecto sobre el desempeño laboral. Ya no se ha utilizado el reclutamiento y selección de personal, ya las empresas no están contratando en este tiempo, por lo tanto esos fenómenos laborales los podríamos nosotros observar y tener como un tema de investigación. Entonces, iniciemos con lo que platicábamos en la diapositiva anterior, las ideas principales. Aquí tienen entonces varias fuentes para poder tomar la idea e iniciar nuestro tema de investigación. Ahora observemos algún aspecto muy importante sobre qué conocer sobre la idea de investigación. Tengo una idea, pero ¿cómo establezco si es buena la idea? En primer lugar, determinen los aspectos de conocer si existe suficiente bibliografía relacionada con el tema de investigación. Cuando nosotros estamos haciendo investigación, es necesario entonces generar un marco teórico para que en este marco teórico podamos nosotros tener el suficiente conocimiento de las teorías y conceptos y que nos permita medir esa teoría y esos conceptos en una unidad análisis específico. Luego establecer la cantidad de los recursos que serán necesarios para la investigación. En este caso tenemos los recursos económicos, recursos humanos, tecnológicos, etc. Más adelante diremos que necesitamos delimitar nuestro tema de investigación. Realmente cuando hablamos de un tema de investigación, por ejemplo, de Guatemala, por ejemplo, el estrés laboral de los trabajadores de las empresas textiles de Guatemala, cuando estamos hablando de Guatemala, es un país, por lo tanto tendríamos que investigar todos los departamentos y de cada uno de los departamentos, los municipios de cada una de estas empresas textiles que nosotros queremos medir el estrés laboral, por ejemplo. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar mayor tipo de recursos económicos, mayor tipo de recursos humanos para que nos realicen la captura de la información, las boletas, las entrevistas, equipo tecnológico para capturar la información, para tabular la información, para graficarla, y algunos otros recursos, viáticos, equipo de fotográfico, dependiendo cómo se genere nuestra investigación. Por lo tanto, evaluar estos recursos. Es necesario delimitar la investigación, aunque esta investigación tiene una delimitación ni muy grande, pero también no muy pequeña, porque a veces encontramos temas de investigación que lo quieren hacer en alguna empresa que únicamente tiene 2 o 3 trabajadores, no tiene incidencia este tema. Otro aspecto es establecer el impacto o importancia que tiene el tema en la actualidad. Por lo tanto, observemos que van a haber algunos temas muy importantes en la actualidad y algunos otros temas que han quedado relegados porque ya han sido sustituidos por otros temas de investigación. Por lo tanto, garanticemos que nuestro tema de investigación sea actual para que lo podamos nosotros trabajar. Otro aspecto de que conocer de la investigación es no investigar temas que ya han sido estudiados muy a fondo. En este sentido, por ejemplo, hay muchos temas que en su momento ya fueron investigados. Por citarles alguno, el manual de funciones y atribuciones, que a los administradores les ha encantado mucho investigar. Si las empresas tienen manual de funciones y atribuciones, de estos ya se tiene
bastante tipo de elementos, entonces tener el debido cuidado sobre estos aspectos. Por lo tanto, en este caso, visitar la biblioteca de la universidad y principalmente lo que es el portal de posgrados para poder establecer qué temarios de tesis ya se tienen acá para evitar estos temas muy estudiados. Aunque cuando hablamos de temas muy estudiados, podría ser de que el tema ha sido muy estudiado en la ciudad de Quetzaltenango, pero no se encuentra ningún tema estudiado sobre lo que podría ser, por ejemplo, San Francisco el Alto, que es otro municipio muy productivo a través de las situaciones textiles, que aquí a lo mejor no se han hecho muchas investigaciones, o a lo mejor el municipio de Almolonga con la producción de hortalizas, qué es lo que está sucediendo, o a lo mejor en lo que es el municipio de Panajachel del departamento de Sololá, que es un municipio muy turístico, qué es lo que ha estado pasando. Entonces, podría ser el mismo tema, pero como es un contexto totalmente diferente, aquí este tema es válido. Por lo tanto, en este sentido, sí podría ser la aplicación de estos temas que tenemos acá. Ahora, entonces, observaremos ya con estos elementos para ver las ideas de lo que es nuestro tema de investigación. Vamos a apoyarnos nosotros para hacer esos temas, utilizar esta gráfica que matriz podría ser un árbol de problemas en este sentido para poder iniciar a establecer nuestro tema de investigación. Utilizamos este tipo de enfoque a través del árbol del problema en donde nosotros establecemos cuál es el problema, cómo se están manifestando ese tipo de problemas y lo vamos a dividir en dos aspectos muy importantes: las causas y los efectos. ¿A qué le llamamos o qué son las causas? Son los aspectos que dan origen a los problemas, lo cual podrían ser algunos hechos, algunas situaciones o factores que están afectando a la empresa. Pero también esas causas provocan ciertos efectos, y esos efectos son los impactos que genera el problema y también que ratifica y valida la importancia del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar cuando yo establezco un problema es analizar las causas y efectos que está generando ese problema para poder evidenciar los elementos muy importantes que tenemos por acá. En este sentido, comentarles que lo que es el objetivo principal de la investigación es el siguiente. En este caso, la investigación analiza ya sea la causa o las causas de un problema y compara cuál es el efecto, o podría ser que compare los efectos de la investigación. Por lo tanto, vemos la relación que tenemos con la diapositiva anterior, que el objetivo principal de la investigación científica es analizar causas y efectos que se relacionen de un problema. A esto le vamos a llamar el proceso de investigación, analizar causas y efectos. Por lo tanto, en metodología de la investigación, a la causa le vamos a llamar variable independiente. Estos términos ya los debemos nosotros de empezar a manejar. Cuando se les indique cuál es su variable independiente, nosotros debemos de pensar entonces en la causa. Luego vamos a tener a los efectos metodológicamente les vamos a llamar variable dependiente. En este sentido, entonces, vamos a necesitar esos elementos para el nombre de la investigación. Quiere decir que necesitamos nosotros algunos elementos que nos apoyen para poder determinar el nombre de nuestro tema de investigación. En primer lugar, necesitaremos una variable independiente. ¿Qué es esa variable independiente? Es todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la causa, que lo veíamos ahora, de una relación entre variables. Luego vamos a necesitar una variable interviniente. En este caso es el aspecto de interrelación entre las variables independiente y dependiente. Como bien dice su nombre, interrelación. Estas van a ser las palabras, que van a amarrar el enlace de la variable independiente y la dependiente. Por lo tanto, vamos a necesitar también una variable dependiente, la cual le llamamos nosotros que es el resultado o el efecto que produce
o está producido por la acción de una variable independiente. Entonces, el efecto es la acción que está provocando la variable independiente. Y luego vamos a obtener como cuarto elemento que necesitamos para un tema o nombre de investigación, una unidad de análisis. Y en este caso va a ser la institución, empresa, organización, universidad, etcétera, sobre quién recae la investigación. Por lo tanto, el tema no puede quedar en el aire, sino que tiene que bajar a una unidad de análisis específica para que sea investigado. Estableciendo ya los elementos indispensables para un tema de investigación, nos permitiremos entonces realizar un árbol de temas. Y en este caso vamos a colocar en la parte central, que va a ser el tronco más o menos del árbol, aquí vamos a colocar el problema. En este caso hagamos de cuenta que el problema, como ejemplo, es que no tenemos un rendimiento laboral adecuado. Ahora entonces vamos a necesitar determinar cuáles son las principales causas, variables fundamentales que dan origen a ese problema. Causas van a ir en la parte de abajo, es como ver las raíces de ese árbol que nosotros estamos analizando. Y luego vamos a analizar los efectos principales, que van a ser las variables fundamentales que generan el problema. Y esto lo vamos a observar como en el árbol, como las hojas que están generando el efecto, ¿verdad? Por lo tanto, si el tema es rendimiento laboral, diremos que en una institución el clima organizacional no es el adecuado, y entonces esa es la causa que está generando el problema. ¿Y qué efecto está teniendo? Está teniendo un bajo desempeño laboral. Al no tener un clima organizacional adecuado, genera un bajo desempeño laboral, hablando del rendimiento laboral. Luego, como otra causa, observamos que en esa empresa o esas instituciones hay una falta de incentivos económicos y no económicos, y al tener esa carencia esa institución o esas instituciones, hay baja motivación de los colaboradores. Y luego podríamos decir que ese rendimiento laboral se establece a través de un débil proceso de selección, no se realiza adecuadamente ese proceso, y lo que está generando es un bajo nivel de servicio al cliente. Vean que de un problema que teníamos, que es rendimiento laboral, sacamos entonces 3 causas que están generando 3 efectos específicos. En este caso quisiera comentarles que para este árbol de temas o árbol de problematización, sí podemos colocar algún tipo de calificativos. Por ejemplo, clima organizacional inadecuado, bajo desempeño laboral, falta de incentivos, baja motivación, débil proceso de selección y bajo nivel de servicios. Pero ya en el tema que vamos a abordar más adelante, no es necesario utilizar entonces lo que son los calificativos, por favor. Entonces en el árbol sí los vamos a utilizar, y en la matriz de tema no los utilizamos. Ya teniendo estos aspectos, los numeramos: una causa, un efecto, segunda causa, segundo efecto, tercera causa, tercer efecto. Ahora, ¿qué necesitamos establecer? Necesitamos introducir aquí los elementos que decíamos que son necesarios para el tema de investigación. Necesitamos la variable independiente, va a ser el primer elemento. El segundo elemento que necesitamos es la variable dependiente. El tercer elemento va a ser la unidad de análisis. Decíamos que son las empresas e instituciones sobre quien recae la investigación. Y el cuarto elemento, la variable interviniente, las que amarran el tema que tenemos acá. Ya teniendo estos dos aspectos, que podría ser el árbol del problema y cuáles son los elementos del tema, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es traducir esa primera matriz que realizamos a través de los elementos. Vean que esta es matriz que nos aparece acá como recuadro, clima organizacional inadecuado, bajo desempeño laboral, era lo que veíamos allá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces colocar estos elementos acá. En primer lugar vamos a colocar clima organizacional, colocamos como variable independiente la primera causa, repito, ya sin calificativos.
Luego nos pide como elemento 2 la variable dependiente, desempeño laboral. Aquí está desempeño laboral, sin calificativo. Luego entonces, ya teniendo esos dos aspectos, procedemos nosotros a indicar en dónde vamos a realizar nuestro tema de investigación. Y en este caso va a ser que yo conozco o yo tengo relación, que va a ser en los colaboradores de las empresas artesanales de la ciudad de Quetzaltenango. Observen acá entonces que la unidad de análisis se conforma por el tipo de empresas específicas y el lugar en donde están, ciudad de Quetzaltenango. Mucho cuidado cuando estamos hablando de los departamentos, porque cuando hablamos acá empresas artesanales de Quetzaltenango, Quetzaltenango es un departamento y tiene varios municipios. Por lo tanto, si yo dejo solo de Quetzaltenango, tendría que hacer la investigación en todo el departamento de Quetzaltenango. Pero ya cuando yo le coloco la ciudad de Quetzaltenango, estoy hablando solo de la cabecera de la ciudad de Quetzaltenango. Y por último, lo que nos hace falta acá es la variable interviniente. Esa variable interviniente es también conocida como los conectivos lógicos. En este caso van a ser las palabras que amarran las dos variables de investigación. ¿Cómo queda el tema entonces? Clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores de las empresas artesanales de la ciudad de Quetzaltenango. Ya tenemos la primera causa y efecto del árbol del problema. ¿Qué sucede? Que tengo dos causas, una segunda causa y un segundo efecto. Insertémoslo aquí en esta matriz. Incentivos económicos y no económicos. Omitimos el calificativo, incentivos económicos no económicos. Segundo elemento, motivación, el efecto, motivación sin calificativo. ¿En dónde está sucediendo el problema? Este problema se está dando en los colaboradores de las empresas de calzado, nuevamente de la ciudad de Quetzaltenango. Conectivo o variable interviniente y su relación en las palabras lógicas que amarren las dos variables. ¿Cómo quedaría el tema entonces? Queda como incentivos económicos y no económicos y su relación en la motivación de los colaboradores de las empresas de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces ya tenemos un segundo tema del árbol que nosotros obtuvimos de la problematización antes realizada. Luego, como tercer tema, aquí aparece tercer causa y tercer efecto. Nos habla de procesos de reclutamiento de personal. Entonces, como causa tenemos proceso de selección de personal. Ahora, ¿cuál es el efecto? Vemos acá el efecto. Servicio al cliente sin calificativos. ¿En dónde se está dando este problema? De los colaboradores de las empresas hoteleras de Coatepe, que ya aquí ya cambió mi objeto de estudio, ya estoy hablando entonces de Coatepe, que es un municipio de la ciudad de del departamento de Quetzaltenango. Conectivo lógico o variable interviniente y su repercusión en. Ahora entonces, ¿cómo queda ese tema? Proceso de selección de personal y su repercusión en el servicio al cliente de los colaboradores de las empresas hoteleras de la ciudad de Quetzaltenango. Ahí ya tenemos los tres posibles temas que yo pudiera estar investigando en mi maestría de recursos humanos. Y acá entonces vean que de un árbol, decíamos que de un árbol del problema que habíamos nosotros realizado con anterioridad, vamos a poder nosotros realizar nuestros temas de investigación. En este caso, les vuelvo a presentar toda esta información de la plantilla que generamos acá de los tres temas, pero lo importante es hacer resaltar que en base a este árbol del problema que fue el rendimiento laboral, que lo veíamos en la diapositiva anterior, pudimos obtener causas y efectos, y después lo pudimos someter en esta matriz de temas de investigación para poder generar entonces nuestro título de estudio. Los invitamos a que puedan hacer esta dinámica en el sentido de generar en primer lugar su árbol del problema para luego obtener nuestros tres posibles temas de investigación. ¿Qué sucede? Que ya teniendo estos tres posibles temas de investigación, lo que vamos a revisar con ustedes en el apoyo del curso va a ser la factibilidad de cada uno de estos temas de investigación.
y ustedes determinarán cuál de estos temas es más viable poder hacer el estudio en la maestría que estamos realizando. Entonces, invitarlos a hacer este tipo de proceso. Luego, en esta última diapositiva, comentarle los errores más frecuentes de los temas de investigación. En primer lugar, diremos que es un tema, cuando a veces es un tema muy amplio y no está delimitado. En este caso, el ejemplo podría ser el proceso administrativo de las empresas textiles del suroccidente. Imagínense acá, el tema muy amplio. Aquí estamos hablando del tema muy amplio, que cuando hablamos del proceso administrativo estamos hablando de planeación, organización, dirección, control. Si no es que tenemos acá ejecución, supervisión y algunos otros elementos. Entonces el proceso administrativo es muy amplio. Podríamos investigar solo planeación, podríamos investigar solo organización. Y vean por qué no está delimitado. Dice empresas textiles de suroccidente. Si estamos hablando de suroccidente, son varios departamentos con sus determinados municipios a los cuales tendríamos que investigar. Mucho cuidado con los temas demasiado amplios. Pero también tenemos el otro error, temas muy específicos e intrascendentes. En este caso, la inversa del primer error que tenemos acá. ¿Qué sucede? El ejemplo podría ser control de inventarios en la tienda Patito Azul. En este caso está bien el tema control de inventarios, pero la tienda Mi Patito Azul es una tienda donde solo la atiende, valga la redundancia, la señora doña Chonita. Y en este caso, ¿a quién le podemos preguntar sobre el control de inventarios si ella apenas sabe algunos aspectos generales sobre lo que es las ventas? Entonces, temas intrascendentes, temas resueltos lógicamente. En este caso, por ejemplo, el tema podría ser la importancia del auditor o administrador de empresas en los aspectos de construcción, por ejemplo. En este caso, vemos y observamos nosotros que la importancia del auditor, contador público o el administrador es fundamental en cualquier tipo de empresas. Por lo tanto, no hay que investigarlo. En este sentido, va a ser importante la presencia de estos profesionales en este tipo de empresas. No es necesario investigarlo. Distinto sería entonces decir el tipo de empresas de construcción cuentan actualmente con el apoyo profesional de auditores y administradores de empresas, pero no la importancia, porque los auditores y los administradores siempre serán importantes en cualquier empresa. Otro error es que el estudiante no posee conocimiento específico para el tema. En este caso, el tema posible podría ser alimentos que incrementan los niveles de desnutrición en la población, hablando tal vez de comida chatarra, que es comúnmente llamada. Alimentos que incrementan los niveles de desnutrición. Si nosotros somos auditores, somos administradores, economistas, psicólogos, no vamos a tener el conocimiento de qué alimentos son buenos y cuáles malos y cuáles son los aspectos de desnutrición. Este tema es especial entonces para un nutriólogo, un nutricionista. ¿Por qué? Porque él sí tiene este conocimiento, su expertise es este tipo de temas que tenemos por acá. Entonces no podemos trabajar temas que nosotros no dominamos. Otro error es los recursos económicos son significativos para realizar el estudio. En este aspecto se necesita mucho dinero o algunos otros aspectos. Por ejemplo, criterios de libre comercio en Latinoamérica, un tema muy importante. Pero imagínense, cuando estamos hablando de Latinoamérica, los recursos económicos serán fundamentales para poder realizar esta investigación. Entonces nos quedamos cortos con los aspectos económicos y no se podrá realizar. Y por último diremos otro error es proponer soluciones que no se alcanzarán por medio de la investigación. El tema podría ser implementación de un sistema de inventarios. ¿Qué sucede cuando estamos indicando implementación? La palabra acá nos indica que nuestro tema de investigación va a implementar ese sistema de inventarios. Lo estamos realizando nosotros en las empresas textiles. Entonces ya los resultados en nuestro examen de tesis nos van a cuestionar la terna examinadora cómo hicimos la implementación, qué elementos implementamos, si compramos un sistema
tecnológico que permita llevar adecuadamente los inventarios. Entonces, mucho cuidado. Aquí nuestro tema lleva una acción, en este caso el tema es implementación, y muchas veces no lo alcanzamos. Entonces, mucho cuidado con estos temas. Con esto terminamos la presentación del día de hoy. Invitarlos a empezar a hacer nuestro árbol del problema y poder determinar nuestro título de investigación y para posteriormente presentarlo en su debido momento, fecha y hora, para poderlo revisar y quedarnos solo con un tema de investigación. De los 3 que nosotros generamos, nos quedamos solo con uno para poder iniciar a hacer nuestro trabajo de diseño de investigación. Es un gusto saludarles, que tengan una feliz tarde y un excelente día.